Un cordial saludo, deseando para todos éxitos y bendiciones en estos momentos. Los invito para que nos dispongamos de la mejor manera para que esta lección divina en este domingo 31 del tiempo ordinario nos pueda ayudar a entrar en el misterio del amor de Dios, misterio que se hace carne también en el amor a los demás. Nos reunimos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Nos disponemos para invocar la presencia del Espíritu Santo, para que esta tercera persona divina nos abra la mente y el corazón, de manera que interioricemos y vivamos la experiencia de misericordia que Dios nos comunica con su palabra. Oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspírame siempre lo que debo pensar, lo que debo decir, cómo debo decirlo, lo que debo callar, cómo debo actuar. Lo que debo hacer para gloria de Dios, viene de las almas y mi propia santificación. Espíritu Santo, dame agudeza para entender, capacidad para retener, método y facultad para aprender, sutileza para interpretar, gracia y eficacia para hablar. Dame acierto al empezar, dirección al progresar y perfección al acabar. Amén. Iniciamos ahora nuestra lección divina con el primer paso, que es la lectura. Y para ello tomamos el Evangelio que la liturgia nos propone para este domingo 31 del tiempo ordinario en el ciclo B. Buscamos en nuestros textos bíblicos el Santo Evangelio de San Marcos, capítulo 12, versículos 28b al 34. Marcos, capítulo 12, versículos 28b al 34. Se acercó uno de los escribas que les había oído, y viendo que les había respondido muy bien, le preguntó: ¿Cuál es el primero de todos los mandamientos? Jesús le contestó: El primero es: Escucha, Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. El segundo es: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No existe otro mandamiento mayor que estos. Le dijo el escriba: Muy bien, maestro. Tienes razón al decir que Él es único y que no hay otro fuera de Él, y amarle con todo el corazón, con toda la inteligencia y con todas las fuerzas, y amar al prójimo como a sí mismo vale más que todos los holocaustos y sacrificios. Y Jesús, viendo que le había contestado con sensatez, le dijo: No estás lejos del reino de Dios. Y nadie más se atrevía ya a hacerle preguntas. Continuamos con nuestro segundo paso, que es la meditación, por lo que hablaremos brevemente del contexto y luego analizaremos algunos detalles particulares. En Marcos seguimos descubriendo la propuesta humanidad de Jesús, donde ya Él nos ha dado algunas enseñanzas. Su misión es un riesgo de fracaso. No está tras el éxito ni la comodidad, pero sí ayuda a lo más importante: embellecer la imagen del ser humano, devolverle su identidad, hacerlo parte de una comunidad, enriquecer su vida a través del servicio y la donación. Todo esto y mucho más hemos aprendido junto a Marcos en este año litúrgico. El día de hoy nos encontramos con un salto litúrgico, ya que nos se hizo lectura de algunos pasajes comprendidos en Marcos entre los capítulos 11 y 12. La llegada a Jerusalén, la enseñanza de la higuera estéril y la purificación del templo. En total, Marcos presenta después que Jesús tuvo que afrontar 4 controversias con los sacerdotes, escribas y ancianos. Primero, la cuestión de la autoridad de Jesús. Segundo, el tributo, si es conveniente o no pagar al César el impuesto. Tercero, los saduceos con el tema de la resurrección. Y finalmente aparece la ley. Sobre esta última se trata el pasaje de este domingo. Empezamos entonces con el protagonista de la escena de hoy, que es el escriba. El escriba era una persona que estaba dedicada a escribir. Su vida estaba centrada en la producción literaria, sea cual fuere su temática. Al escriba se le consideraba como el amante de la letra, pues vive de la palabra. Toda su existencia, desde su infancia hasta su deceso, era la composición, la redacción. En dicha época era un elogio quien vive de la palabra, ya que si leemos el Salmo primero, versículo 2,
Se consideraba feliz quien hacía de su vida la ley del Señor. La palabra, esto para nosotros puede sonar extraño, porque afortunadamente muchos de nosotros sabemos leer y escribir, pero en la época bíblica eran pocos letrados, ya que el contexto era muy complejo para poder leer y escribir, pues el material era supremamente caro y delicado. Eran fibras de cuero o vegetales, que no podían desperdiciarse ni podría haber error. Hoy tenemos correctores. Hoy muchos escribimos en nuestros dispositivos que nos facilitan la redacción. Hasta de hecho ya ayudan a escribir y a precisar el lenguaje que se puede utilizar. Pero en ese momento, en aquella época, tenía que ser alguien casi perfecto en sus trazos. Sus manos eran un tesoro. Y los escribas tenían dos misiones. En la religión, componer, redactar o copiar los manuscritos sagrados. En el ámbito político, tenían que componer las leyes, edictos y decretos, servir de copista para los mensajes reales o formulaciones de acuerdos. Por ende, el prestigio social del escriba es superior por su delicadeza, por su honor e instrucción. En este caso, vemos que quien pregunta a Jesús no es nadie al azar ni un anónimo más. Es alguien que ha dedicado su vida por completo a la palabra. Conoce la ley desde su infancia y vive por Dios, por servirle a Él. ¿Cuál es la pregunta que hace este escriba? ¿Cuál es el primer mandamiento de todos? Eran 613 leyes. Imaginémonos esa cantidad, 613 leyes, mandatos que se sintetizaban en el Decálogo. Por ello la pregunta es para determinar si son los 603 secretos, si son los 10 mandamientos, 3 en orden a lo divino, 7 a lo humano, o si había alguno desconocido. Aparece el primer mandamiento, que es la escucha. Para entender bien la respuesta de Jesús y no reducirla a un ámbito pietista, se deben leer con calma tres textos en su integridad. Deuteronomio, desde el capítulo 5, versículo 32, hasta el capítulo 6, versículo 13. El segundo texto que debemos leer es Jeremías, capítulo 31, versículos 31 al 34. Y finalmente Oseas, capítulo 2, versículos 21 al 25. En el texto de Deuteronomio encontramos la esencia, la raíz del amor a Yahvé, que se basa en la capacidad de la escucha. No basta solo con oír la voz de Dios, se requiere escuchar, y ello implica disponer todo el ser para obedecer a las instrucciones que Dios nos ofrece. Y es muy bello este texto, ya que indica que es un camino que no tiene desvíos ni atajos, insistiendo en que la práctica de la justicia de Dios concederá tres gracias que afirman el favor de Dios: vivir felices, prolongar los años y poseer la tierra que Él regala. Escuchar a Dios es la respuesta a la convicción de la llamada, la elección y la alianza que Dios ha establecido primero con su pueblo y luego contigo. Debemos prestar atención a estas tres palabras: llamada, elección y alianza. Dios es quien te llama a ti. Dios te ha elegido para una misión y Dios quiere vivir unido a ti. El amor a Dios presupone entonces un análisis del discernimiento sobre nuestra propia vida, puesto que hoy existen muchos creyentes que no son felices, no prosperan en sus labores, ni gozan de la vida de la que son responsables. Este primer referente citado en Marcos es la oración base del pueblo judío, sobre todo los segmentos del capítulo 6 en los versos del 4 al 9, pues se recitaba todos los días 2 veces al día. Escucha, oh Israel, el Señor es nuestro Dios, el Señor uno es. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y diligentemente las enseñarás a tus hijos, y hablarás de ellas cuando te sientes en tu casa y cuando andes por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes, y las atarás como una señal a tu mano, y serán por insignias entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Hoy
Cuando las familias experimentan crisis y problemas, una de ellas radica justamente en la poca transmisión de la fe, en la incapacidad de prolongar un legado, una comunicación de valores, principios y cualidades familiares cuyo eje está centrado en Dios. Al contrario, hoy las familias que se ven felices, unidas, son aquellas donde Dios está presente, allí donde se ora al levantarse, al comer, al iniciar actividades y labores, al terminar el día, cuando se ora si sucede algún problema, cuando se va a misa juntos, cuando se ora en torno al enfermo y cuando se celebran los grandes acontecimientos en gratitud al buen Dios. El primer mandamiento, Shema Israel, es el primer indicativo de la relación con Dios, consigo mismo y con los demás. Saber escuchar. Más que un mandato, es la clave que lleva a orientar la propia existencia. Este mandamiento se hace más claro al leer Jeremías 31. He aquí, vienen días, declara el Señor, en que haré con la casa de Israel y con la casa de Judá un nuevo pacto, no como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, mi pacto que ellos rompieron, aunque fui un esposo para ellos, declara el Señor. Porque este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, declara el Señor. Pondré mi ley dentro de ellos, y sobre sus corazones la escribiré, y yo seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Y no tendrán que enseñar más cada uno a su prójimo y a cada cual a su hermano, diciendo, conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, declara el Señor, pues perdonaré su maldad y no recordaré más su pecado. El primer pacto se basaba en una repetición memorística de la ley, y ahora nosotros vemos un cumplimiento estricto y literal de las leyes, pero aparece que ya el hombre reconocerá en su interior la voz de Dios que le ordena y le dicta lo correcto, lo verdadero y lo bello. Ya será el propio proceder de la persona lo que es suficiente para que los demás conozcan a Dios. En nuestra iglesia aún existen prácticas catequéticas carentes de pedagogía y didáctica, pues solo son datos e informaciones transmitidas, y muchos reclaman mayor coherencia en ministros y servidores. Sin embargo, en este pasaje Jeremías, evocado indirectamente en Marcos, ayuda a entender que el amor de Dios no se basará en palabras o papeles, será desde lo que más nos hace falta entender y asumir, el perdón de la culpa y el olvido del pecado. Son tres regalos que contiene el amor de Dios: la iniciativa del perdón, la responsabilidad como respuesta humana a su Padre Celestial y la pertenencia mutua entre Dios y tú. Querido hermano, querida hermana que me escuchas, si tú quieres que los demás reconozcan a Dios, muestra el perdón que Él te da perdonando a quienes debes perdonar. Si quieres mostrar a Dios, basta con que vivas feliz y hagas felices a los demás. No pongas caras de amargura, no te quejes de lo que tienes, de dónde vives o dónde trabajas. Sea agradecido y muestra con tu sonrisa y tus obras de amor que Dios te ama y quiere actuar en ti. Si tú eres libre, feliz y haces obras de amor, con ello basta para evangelizar. Con que hagas tu cotidianidad con amor, con esto es suficiente. No son necesarios tantos cursos bíblicos, ni clases de teología, ni escuchar tutoriales procedentes de muchas iglesias. Con que ores y dejes a Dios obrar en ti, tu vida será el evangelio más bello para leer. Finalmente, encontramos indirectamente a Oseas, capítulo 2, versículos 21 al 25. Yo te desposaré para siempre, justicia y rectitud nos unirán, junto con el amor y la ternura. Yo te desposaré con mutua fidelidad, y conocerás quién es Yahvé. En ese día, palabra de Yahvé, responderé a los cielos y ellos responderán a la tierra. La tierra responderá al trigo, al vino nuevo y al aceite, y estos harán honor al nombre de Jezrael. Yo sembraré para mí en el país, tendré compasión de no amada y diré a no mi pueblo, tú eres mi pueblo, y él me contestará, tú eres mi Dios.
En este pasaje el verbo desposar es utilizado única y exclusivamente cuando hay virginidad antes del matrimonio, lo que equivale a decir que cuando se da la unión con Dios, no hay pasado que impida mi futuro. Dios ha borrado toda impureza y me hace nuevamente virgen para Él. Oseas quiere expresar con esta palabra que lo que Dios puede hacer con su pueblo, borrando sus pecados y manchas, es una bella invitación para que te dejes limpiar y purificar por Dios para que vivas pura junto a Él. No importa lo que hayas cometido, si fue adulterio, aborto, infidelidad, robo, homicidio, vicio, mentira, venganza o lo que sea, eso ya no tiene poder sobre ti, porque ahora perteneces a Dios, eres su amor anhelado. Pero que vivas con Dios implica cuatro aspectos con los que sí o sí debes vivir para siempre: justicia, derecho, amor y compasión. Ahora sí entendemos que el amor a Dios lleva justamente al amor al prójimo. No se puede estar con Dios si tú no eres justo con las personas que te rodean. No puedes decir que amas a Dios si no velas ni proteges los derechos de los demás. No puedes afirmar ni publicar que eres de la iglesia si no eres capaz de hacer actos de amor. No debes hablar de Dios si no tienes compasión con las personas necesitadas que están junto a ti. Si bien en Oseas entendemos que el pasado ya no interesa, sí es necesario e importante el presente y futuro que vivas con Dios. El amor es transparencia, es donación total, y por ello el verbo conocer hace referencia a un vínculo que es similar a la unión carnal e íntima de la pareja, puesto que el acto íntimo, cuando está hecho de amor, significa una posesión vital. Mi vida te pertenece y tu vida es mía. Y así, en la desnudez y en el olvido del tiempo, el profeta lleva a pensar que si dejas que Dios se una por completo a ti, Dios exige de ti fidelidad, lealtad, ternura, compasión, cariño, amistad, el abandono alegre a su voluntad. Por ello, cuando te unes a Dios, tu vida ya no es la misma, es diferente, es mejor, no te falta nada. Como los enamorados cuando encuentran el amor verdadero, ya no tengo que buscar a nadie más, porque solo contigo soy pleno y feliz. Así sucede con la fe. Si tienes a Dios, ya no hay preocupación, ni angustia, ni tormento por el dinero, ni el trabajo, ni las cosas materiales, ni la reputación o la fama, ni hay motivos para entristecerse. En cambio, cuando estás plenamente unido a Dios, se santifica tu trabajo, tu familia crece y se mantiene unida, tus proyectos germinan bellos frutos, tu vocabulario mejora, tu descanso es más reparador y ayudando a los demás, tu vida es bella. Jesús, después del mandato Shema Israel, expresa que se ama al único Señor. El Señor uno es. Como se ha visto en las profecías anteriores, el amor es una realidad que abarca la totalidad de las dimensiones de la persona. La palabra amor es una palabra que está compuesta de dos palabras en latín: a, que significa sin, y mor mortis, que quiere decir muerte. Si las unimos significa aquello que no muere, aquello que no debe morir, lo que no tiene muerte. Entonces, en lenguaje afirmativo, amor significa: quiero que vivas, quiero dejarte vivir, haré todo lo posible para que vivas y no mueras. El amor, desde sus raíces y explicaciones etimológicas más variadas en la cultura bíblica, Gesed, ágape, caritas, dixit, amor, expresa el anhelo humano por hacer que la calidad de vida sea la mejor, la más hermosa, la más plena, la más completa. Amar es vivir. Amar a Dios es decirle a Dios: quiero que vivas en mí, quiero aceptar tu vida dentro de mí, quiero que seas tú el motor de mi existencia. Amar a Dios es hacer todo lo posible para que Él viva y conviva contigo, con todo lo que haces, dices, piensas y sientes. Cuando amas a Dios no tienes necesidad de decirlo, con lo que lo vivas, basta. Por ello, así como el amor persigue la felicidad del ser amado,
Amar a Dios es igual a que Él sea feliz contigo, con quienes te rodean, con tus actividades y labores, inclusive cuando duermes, juegas y descansas. Amar a Dios significa vivir su ley, no como un mandato impositivo, sino como una clave hermenéutica que te permite hacer lo más bello por Él y para Él. ¿Cuáles son las formas de amar expresas en Deuteronomio y que Jesús las repite? Démonos cuenta que Jesús nunca pronuncia la palabra ley, ni mandato, ni orden. Jesús elimina de la pregunta la palabra mandato. Dice, lo primero es. El primero es. Con ello da a entender que no es ley ni orden, sino el comienzo. Es una nueva creación, un nuevo ordenamiento vital. Después de escuchar a Dios, que es lo primero, dice, amarás al Señor tu Dios con el corazón entero. Esto es, el corazón del hombre designa toda su personalidad consciente, inteligente y libre, por lo que la imagen más clara es el fuego devorador, pues cuando hay amor, la tranquilidad no cesa hasta que hay paz y amor. De allí que muchas personas no tengan un corazón bello ni puro, pues no hay transparencia, no hay claridad. El corazón es lo que implica la totalidad de la persona, sus recuerdos y sus sueños, sus certezas e ignorancia, sus alegrías y sus fracasos, sus logros y sus derrotas. Amar a Dios implica amarlo con lo que soy y lo que tengo. El corazón es el lugar donde Dios hace su mejor promesa. Les daré un nuevo corazón, escribiré en él, moraré en él. Es en el centro de la vida de la persona donde Dios quiere y pide estar. Un corazón que tiene a Dios por centro se expresa en la forma de mirar y en la forma de hablar. Revisa y revísate cómo te ven y cómo te escuchan los demás. Además, el corazón nunca podrá engañarse a sí mismo ni a Dios. Ora y discierne para revisar cómo está tu amorómetro, si se puede llamar así, a la medida del amor. Amar a Dios con el alma entera. No hay alma sin carne, ni carne sin alma para hablar de la totalidad de la persona. En la mentalidad bíblica, el alma indica la realidad complementaria a la materialidad del ser humano, pues si por la carne hay existencia, el alma es la esencia. El alma es el reflejo de los anhelos y las necesidades, la vida, el amor por la vida, pero también la angustia de morir. El alma es la certeza del presente y la búsqueda de un sentido de la vida. Amar a Dios con el alma entera es la opción de entender que solo en Dios la vida tiene sentido, plenitud, y de Él se proyecta como don a los demás, a sí mismo y a la creación. El alma nos hace co-creadores como Dios. Amar a Dios con el alma se puede medir en la capacidad creadora, innovadora, estética y dinámica que brindas en tu cotidianidad. Amar a Dios con la mente entera. Démonos cuenta que aquí la palabra no se puede entender bien desde el contexto de hoy. No nos está hablando de la palabra griega sige ni el nous, sino que es sinesis, que significa literalmente juntarse o encontrarse juntos. El verbo sineinai, del que proviene esta palabra sinesis, que es la mente, está relacionado con verbos que significan ver juntos o compartir conocimiento. Es un diálogo que se hace en compañía y que genera un saber. El mejor ejemplo de pronto para entender esta palabra es cuando hablamos de lavar las manos. Nunca decimos te lavaste la mano derecha y la izquierda, sino que decimos te lavaste las manos, donde el artículo las presupone que están juntas, si bien son separadas. Amar a Dios con la mente entera es entonces amarlo con lo que sé de Él y lo que Él sabe de mí. Esto se traduce y explica mejor en el lenguaje de los mejores amigos y de los enamorados, donde hay gestos, palabras y códigos que se entienden entre ellos y únicamente en ellos, pues es un conocimiento que se construyó en un lugar y tiempo concreto, pero su significación rompe los límites espaciotemporales.
Es un lenguaje interesante y especial, ya que solo implica a quienes lo conocen únicamente. Como nos damos cuenta, la mente no se refiere a los saberes o verdades técnicos o científicos, ni siquiera hace referencia a saberes útiles. Es un saber que une a dos almas. La mente es un saber que solo está cuando los dos viven. Por ello, la muerte es dolorosa porque con la persona muere un lenguaje. Cuando se va un ser querido, se va un saber, se va un gesto, ya no hay significado. Pero así como está la realidad dolorosa de la muerte, la realidad más bella está en la resurrección. Por eso, muchos textos evangélicos relatan cómo los apóstoles y los discípulos recordaron palabras y gestos después de la resurrección de Cristo, lo que refleja que hay una mente, hay una cinesis entre Jesús y su comunidad. Otra forma de medir el amor desde la mente es saber con cuántas personas tengo un saber en común, un lenguaje que nos une, nos identifica y nos representa. Finalmente, Jesús nos invita a amar con las fuerzas enteras. En el Antiguo Testamento las fuerzas es lo que se opone a lo perjudicial. O sea, es decir, la fuerza siempre implica una realidad dual. Hay algo que debe ejercer presión sobre otra realidad. Entonces encontramos, por ejemplo, la fuerza física, la mente, los brazos y las piernas. Encontramos una fuerza económica, la riqueza frente a la pobreza. Encontramos una fuerza política, las leyes y la libertad frente a la opresión y la esclavitud. Y una fuerza espiritual, la vida se opone a la muerte, el bien se opone al mal. Sin embargo, en Dios la fuerza es la capacidad para dominar los propios pensamientos, es la fecundidad en la administración de la creación y la habilidad para hacer la vida más bella y más digna. Por ende, la fuerza cobra valor cuando no depende de la soberbia o autosuficiencia, sino en la docilidad para pensar, hablar, sentir o actuar desde la voluntad de Dios. Amar a Dios con todas las fuerzas significa que tu cuerpo es templo, que tus bienes son para servir a los demás, que tus saberes son para cuidar tu vida y la de los demás, inclusive la vida vegetal y la vida animal, y entender que tu posición social es para dignificar la vida propia y la vida de quienes te rodean. Por ello, revisa en qué basas tu fuerza, cómo la justificas y qué buscas lograr con ella. Amar a Dios con todas tus fuerzas enteras es desarrollar la conciencia que todo proviene de Él y tiende a Él. Si hay algo que no viene de Dios ni va a Él, no es una fuerza útil ni es una fuerza bella. Después de esto Jesús dice, lo segundo, lo siguiente. No lo dice en forma de sucesión, sino como consecuencia de. Jesús cita a Levítico 19:18, donde hay una ampliación del amor a Dios. Por ello dice que no hay mandamiento mayor a estos dos. Pareciera que fueran dos, pero no. Es uno solo desarrollado y sintetizado en dos partes. No hay ninguno mayor. De 613 leyes, Jesús lo reduce únicamente a dos. Y el dos en la Biblia recordemos que significa justicia y complemento. ¿Cuál es la respuesta del escriba ante esta explicación de Jesús? Calos, tú me has dado una hermosa respuesta. Aquí el escriba elogia a Jesús a diferencia de los sacerdotes, ancianos y otros escribas. El escriba evidencia que no quiere disputar, quiere aprender, pues lo reconoce y le dice, has hablado desde la verdad. Y por todo lo que hemos comunicado, el amor supera los sacrificios y las ofrendas. No quiere decir que las suprime, pero sí se evidencia que las excede. ¿Cómo termina el pasaje de hoy? El escriba es elogiado por Jesús, viendo que respondió con inteligencia, nunexos, y le expresa, no estás lejos del reino de Dios. Es decir, que el saber estos preceptos ya lo acerca al gobierno y presencia de Dios en su propia vida. Por ello, démonos cuenta de cómo finaliza el relato.
Nadie más hizo preguntas. Cuando hay amor, no hay dudas ni preguntas. Seguimos con el tercer paso de la lección divina, que es la oración, por lo que a las siguientes palabras sumamos las que salen de nuestro corazón. Padre lleno de amor y de ternura, tú eres inexplicable e insondable, y aunque más te conozco, más sé que no soy nada. Tú quieres que sea y viva feliz. Hoy mejor que nunca, me has mostrado el verdadero sentido de mi vocación, que es el amor. He sido creado para amar, me has diseñado para saber amar. Mi fin está en haber demostrado ese amor. Pero tú y yo sabemos que no es fácil amar. No se puede amar si ha habido traición, desazón, ingratitud, frialdad, guerra, violencia. No lo digo por quejarme de lo vivido o por culpar a los otros por lo que sucede en el mundo. Lo digo porque he sido yo quien ha caído en estas bajezas, en esas ausencias de amor que han dañado la vida de quienes has puesto en mi camino. Hoy te agradezco porque tu amor lo renueva todo. Puede cambiar desde mi célula más pequeña hasta la totalidad de mi ser. A ti que quieres lo mejor para mí, a ti que diste tu vida para que yo viva plenamente, a ti que dejas de lado la riqueza y omnipotencia celestial para acompañarme en mis pequeñeces, te agradezco porque no quieres mi muerte, sino que cambie y viva. Porque si vivo yo, mi cuerpo y mi ser podrán ser la semilla para que muchas personas vuelvan a ti y descubran que contigo nada hace falta, que caminando paso a paso junto a ti nuestro mundo será más agradable, que estando en la escucha de tu voz, la verdadera felicidad se experimenta cuando se entrega la vida a los demás. Dios de amor, ayúdame a amarte con lo que tengo y lo que me falta, con lo que soy y con lo que nunca seré, con mis capacidades y defectos, con mi ser y mi hacer. Déjate amar por esta alma pecadora que busca nuevamente una oportunidad para cambiar y tener una vida digna. Amado mío, por favor perdóname mis desaciertos y equivocaciones. Ayúdame a reparar el mal cometido y dame el permiso de ser portador de tu gracia que me sostiene y me anima, pues junto a ti nada falta y solo contigo soy verdaderamente feliz. Amén. En el cuarto paso de la lección divina seguimos con la contemplación. Por ello, a nivel personal, evalúo mi forma de amar a Dios y al prójimo, y a nivel comunitario, examinamos nuestra coherencia de vida desde las formas de amar a Dios. Como síntesis de la lección divina, primero ante Dios, ¿cómo puedo mejorar mi amor hacia Él? Segundo, contigo mismo, examino cómo puedo amarme mejor. Tercero, con tus hermanos, detectar cómo generar una vida más digna. Hemos llegado al quinto paso de la lección divina, que es la acción. Tu turno para aplicar lo leído, meditado, orado y contemplado. ¿A qué me invita la palabra? ¿Qué haré esta semana para cultivar lo que Dios ha hecho en mí? ¿Cómo replicar el ejemplo de Jesús? Ahora vamos a hacer de forma personal o comunitaria la lección a través de las siguientes preguntas. En la lectura, ¿qué dice el texto? ¿Dónde está Jesús? ¿Quién está con Jesús? ¿Cuál es la respuesta de Jesús? En la meditación, ¿por qué se habla de mandatos? ¿Para qué se menciona el amor? ¿Por qué Jesús habla del prójimo? ¿Cuál es la respuesta del escriba? En la oración, ¿qué le quiero decir a Dios desde lo leído? ¿Qué le ofrezco a partir de lo vivido? ¿Qué quiero pedirle a Dios? Y en la contemplación, ¿cómo vivo este texto? ¿Qué significaría para mí amar a Dios con todo el corazón, el alma, la mente y las fuerzas, y al prójimo como a mí mismo? Terminamos nuestra lección divina en las manos de la Santísima Virgen María. Bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios. No deseches las súplicas que te dirigimos en nuestras necesidades. Antes bien líbranos de todo peligro, Virgen gloriosa y bendita. Amén. Muchas gracias a todos por su atención. Dios les colme de bendiciones. No olviden suscribirse a este canal y compartir este video. Recuerden que la palabra de Dios se lee, se ora, se celebra y se vive en comunidad. Terminamos esta lección divina en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.